Luz Angélica. Gracias por esa compañía. Tengo algo de confusión. Rafael, ¿me estás escuchando? Sí, doctor, te estoy escuchando. Muy buenas noches. ¿Estamos ya en el Buenas aire? tardes. Estamos al aire. Estamos andando ya, porque es que veo la imagen quieta en la No, transmisión. No, no señor, ya reviso, pero en la transmisión tiene un delay de 10 ahora sí, segundos. ahora sí, Doctor, lo ahora dejo sí. entonces en vivo Listo, muy bien. y le recomiendo estar conectado a la pantalla del StreamYard. Gracias. Muy bien, entonces estamos definiendo la menopausia. La menopausia entendida como el momento en que cesan los ciclos menstruales, un cambio importante en la vida de la mujer y que a algunas les afecta más que a otras, a algunas les da más duro que a otras, pero en fin, ese es el cambio. Cuando han transcurrido 12 meses sin que haya habido un periodo menstrual, podemos hablar de una menopausia. Esa es la característica fundamental, aunque se presentan otras cosas. No es una enfermedad, eso es importante tenerlo claro. Hay una serie de síntomas, el más notorio de ellos, el más frecuente de presentarse son los sofocos, los calores, la sudoración repentina que se presenta, que las pone a sufrir. Y por supuesto algo de síntomas emocionales que pueden afectar el sueño y llevar a que se afecte la energía. No hay esa misma capacidad para estar desempeñando lo que solía desempeñarse. ¿Cuáles son entonces todos esos síntomas que acompañan a todo esto que venimos mencionando? A ese cambio, a ese cese de la menstruación, a todo eso que se ha venido presentando. En primer lugar, empiezan por presentarse menstruaciones irregulares. La menstruación unas veces llega, otras veces no llega, a veces llega muy fuerte, a veces llega un poquito, se va y vuelve, pero hay una irregularidad típica muy marcada en la menstruación. Otro problema que suele empezar a generar dificultades en la vida de pareja es la sequedad vaginal. Empieza a haber menos lubricación y como consecuencia se presentan dificultades a la hora de las relaciones sexuales. Los sofocos que ya los mencionamos y los escalofríos que no son otros que la consecuencia de los sofocos. Hay un cambio en el manejo de la temperatura corporal. Entonces, cuando se presenta el calor, viene la dilatación de las glándulas sudoríparas, la salida de las glándulas que producen el sudor, y en ese momento se enfría, por supuesto, la piel, y entonces vienen esos incómodos escalofríos, esos repentinos ataques de frío. Tenemos en la noche las sudoraciones nocturnas, se empieza a ver ese calor que se presenta en la noche. Gracias, Matías, muy amable por su saludo. Buenas tardes. Hay problemas, por supuesto, para dormir. Hay cambios de humor. El estado de humor cambia, el estado de ánimo cambia y se dan con mucha frecuencia cambios en el peso. Hay aumento, se dispara muchas veces el peso y empieza a haber acúmulo de tejido graso en algunas partes, lo cual no deja de mortificar, por supuesto. El metabolismo puede lentificarse un poco, entonces se vuelve ahorrativo, ya no se gasta como se solía gastar antes el combustible, se empieza a guardar un poco más y precisamente eso empieza a generar ese acúmulo, ese aumento de peso del que estábamos hablando. La piel empieza a adelgazarse, se hace notorio que con el tiempo se va haciendo más y más notorio cada vez, la piel es más delgada y como consecuencia se hace más visible
la presencia de arruguitas, arruguitas finas en principio, y por supuesto los senos tienden a perder volumen por esos cambios en esa distribución que se da. Pero ahora, es importante aclarar que no se trata solamente de una cosa de mujeres, que eso se da únicamente en las mujeres y a nosotros, al gremio masculino, no nos pasa nada. Desafortunadamente no es así. No es únicamente una cosa de mujeres. Es algo que se da también en nosotros, en los hombres. Empieza a haber cambios distintos, pero empieza a haber cambios de los que se han presentado en las mujeres. Mientras que en las mujeres la ovulación ha llegado a su fin, ya no se empieza, ya los ovarios no están produciendo con esa regularidad que lo hacían antes, los óvulos mensuales que implicaban la menstruación. La producción de hormonas baja y esto se hace en un periodo relativamente corto, es rápido. Es un periodo de lo que estamos hablando de 1 o 2 años, es un periodo relativamente corto. Mientras que en los hombres se va dando de una manera más solapada, más guardadita, más calladita, empieza a caer la producción de nuestra hormona importante, que es la testosterona, y como va disminuyendo a lo largo de los años, pero muy poco a poco, muchísimas veces no hay conciencia, no se tiene claro que esos cambios que estamos viendo en nuestro organismo de hombres se deben a esa caída de la testosterona. Entonces se va dando ese cambio, a diferencia de las mujeres, que es algo muy inmediato, muy rápido. Yolanda, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí. Lucena, mil gracias por acompañarnos. Entonces, ¿cómo se llama esa menopausia masculina? Que así se la llamó durante un tiempo. De hecho, durante mucho tiempo ni siquiera se mencionaba. Eso daba como pena más bien hablar de esa caída, de esa disminución de la virilidad, de la menopausia. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de llamarse, de denominar esa menopausia masculina? Esa es la andropausia. Esa es la que se presenta, esa es la denominación. Esa raíz precisamente, andro, se refiere justamente a todo lo que tiene que ver con nosotros, con los del gremio masculino. La andropausia es definitivamente una disminución de la producción de la testosterona. Más o menos hacia los 40, entre 40 y 55 años o un poco más, empieza a descender en picada, a pesar de ser algo lento, paulatino, pero se va dando y va creando una serie de cuadros, de signos que se pueden reconocer relativamente fácil. La testosterona se produce en los testículos, pero no únicamente en los testículos. En muchas oportunidades hemos hecho referencia a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales deben su nombre a que están encima de los riñones. Eso es lo que quiere decir supra, encima del riñón. Los riñones son más o menos unos frijolitos y encima de los riñones hay una especie de cachucha de ese del gorro de la libertad, del gorro frigio que está colocado allí, pero eso no es solamente un gorro, es una glándula importante porque tiene, entre otras muchísimas funciones, dos importantes para lo que estamos mencionando. Uno, es una fuente de testosterona en los hombres. Y adicionalmente es una fuente de cortisol. No se olviden de esa palabra, estimados audientes, hombres y mujeres. Cortisol. El cortisol es lo que se produce cuando estamos bajo estrés, cuando estamos
al borde del suicidio por algún motivo, cuando estamos preocupados, cuando estamos muy bravos, cuando llegó la factura y no hay cómo cumplir, cuando llegó el límite de algo que teníamos que hacer, cuando en la oficina me tienen hasta la nariz de trabajo y no alcanzo a cumplir. Todo eso nos induce la producción de cortisol. Y cortisol y testosterona no son amigos. El cortisol no se produce únicamente en los hombres, a diferencia de la testosterona, que también se produce un poco en las mujeres. El cortisol se produce en hombres y mujeres en situaciones de estrés. Su objetivo primordial es ayudarnos a enfrentar algunos de los posibles peligros, inflamación, dolor, lesiones, todo ese tipo de cosas. Pero desafortunadamente pagamos un precio alto por tener el cortisol. Y es que se bajan otras hormonas. Desciende la producción de testosterona y al descender la producción de testosterona, pues empieza a hacerse más notorio todo esto de lo que venimos hablando, que es la sintomatología que se produce con la andropausia. Perdón. Fíjense que se tiene claro que incluso a partir de los 30 años, bien atrás, 30 años, ojo jóvenes que dicen que no, que yo soy inmune a eso, a mí no me sucede. Desde los 30 años, si no es que antes, por otros motivos, empieza a declinar la producción de testosterona. Se cree que más o menos en un 15%. Cuando se llega hacia los 45 empieza a ver los primeros síntomas, los primeros signos de la andropausia. Y posteriormente, 50, 60 años, aparece la testosterona baja en el 50% de nuestros congéneres masculinos. El estrés, como lo mencionábamos, es algo que incide en la aparición de la andropausia, afecta, la empuja, la hace más notoria. El alcohol, cuando se nos pasa la mano de traguito, cuando con frecuencia se toma alcohol, esto produce algunos cambios que pueden inducir la baja de producción de testosterona. Algunos medicamentos que se utilizan en casos de diabetes, algunos medicamentos relacionados con estados de ánimo, también inciden sobre la producción de testosterona. La obesidad, el sobrepeso, las llanticas, esas que se producen en el abdomen, también inciden en la producción de testosterona, la hacen bajar. Algunas infecciones y, por supuesto, las enfermedades crónicas de las que tanto estamos hablando constantemente. Todo eso que genéricamente mencionamos como enfermedades crónicas no contagiosas o no transmisibles. Todo ese grupo de enfermedades incide de alguna manera en la producción de la testosterona. Álvaro, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Miriam, ¿cómo le va? Gracias por estar pendiente. Hay una cosa que no se menciona, que no se tiene en cuenta, pero que quise ponerla aquí a pesar de que no tiene que ver con alimentación. Bueno, no tiene que ver de manera directa con alimentación, pero es algo que puede incidir no solamente para efectos de la testosterona, sino para muchas hormonas. Ustedes han visto que con frecuencia en algunos vasos de material plástico aparece un no BPA. Es un indicativo que pretende decir que los bisfenilos, un compuesto que solía estar presente y puede estar presente en bolsas plásticas, en muchos plásticos, no está dentro de este envase en particular que yo tengo en la mano. Esos bisfenilos, al igual que los parabenos y otra serie de sustancias no pocas, se llaman disruptores
disruptores endocrinos. Párenles bolas. Disruptores endocrinos. Porque perturban la producción de hormonas, perturban los ciclos de nuestras glándulas internas y terminan por alterar, como en este caso, la producción de testosterona. Entonces, el uso de plástico en el empaque de alimentos, ahí es donde se une al alimento. El uso de vasijas para calentar la comida en el horno de materiales plásticos, ese puede ser una fuente de bisfenilos, de BPA y como consecuencia una alteración de la producción de testosterona. Igualmente hay otras sustancias que existen en no pocas cremas para la piel, en muchas de esas que se utilizan extensamente, por ejemplo, como bloqueadores, como hidratantes corporales, las mujeres que son felices embadurnándose piernas y brazos con esas cremas hidratantes, no todas, pueden, miren la composición, revisar si en esa crema hay parabenos. Los parabenos que se utilizan con algunos fines de farmacotecnia para preparación de esas sustancias, de esas cremas, se absorben a través de la piel, se constituyen en disruptores endocrinos y como consecuencia pueden terminar alterando la producción no solamente de testosterona, sino de otras hormonas. Por eso quise traer el tema a colación para que revise con lupa esa vasija que usted lleva para su oficina para calentar la comida en el microondas, si de pronto el material plástico que tiene BPAs. Esas bolsas que utiliza para guardar la comida y conservarla en el refrigerador, posiblemente. Hay que revisar, hay que mirar, porque aunque sean pequeñas cantidades, se acumulan en el organismo a lo largo de los años. La testosterona tiene muchas funciones y una de esas funciones es ayudar a formar las proteínas, le da instrucciones al organismo para que forme proteínas que son a su vez proteínas constitutivas de músculo. Por eso cuando hay problemas en el manejo de la testosterona, en la producción de testosterona, empieza, entre otras cosas, a decaer la cantidad de músculo que se tiene. Es un fenómeno evidente en hombres y mujeres por la misma razón, por los cambios en la testosterona y conlleva la disminución de la masa muscular. No es un problema menor. Al disminuir la masa muscular perdemos soporte, somos más susceptibles a caídas, más susceptibles a lesiones, entonces no es menor el problema. Y por supuesto la testosterona es responsable de la reproducción sexual del hombre en muchas de sus funciones. Además de esto que hemos mencionado, cuando se da la andropausia, cuando empieza a haber ese equivalente masculino de la menopausia, se dan cambios en la actitud y el estado de ánimo. Probablemente ya no está la chispa, la energía, el entusiasmo que se ponía al hacer cosas. Es más frecuente tener fatiga, estar cansado, se me acabó la gasolina, no sé por qué ahora ya no me rinde como antes, a lo mejor se le bajó la testosterona. La falta de deseo sexual, de impulso sexual, también es uno de los síntomas de la caída de la producción de testosterona y, por supuesto, disminuye la erección. Ojo con esto. En medicina es muy claro que los problemas no necesariamente siempre son debidos a una situación en particular. Entonces quiero hacer la claridad que los problemas de erección
si bien es cierto, pueden estar relacionados con la producción de testosterona, esta no es la única causa. Para que ustedes congéneres masculinos lo tengan entre ceja y ceja, hay que tener claro que la andropausia, esa disminución de la erección, puede estar ligada también a las mencionadas, reiteradas, repetidas enfermedades crónicas no contagiosas. Las personas que tienen diabetes pueden tener problemas de erección. Los hombres que tienen hipertensión arterial, que los tubos de circulación de la sangre se les han puesto tiesos, duros, también no les llega buen riego sanguíneo al pene, pues no pueden tener una buena erección. Esto se los digo para que no corran de inmediato a comprarse el correspondiente remedio de la testosterona porque tienen problemas de erección. Siempre debe haber un estudio previo y mirar qué está originando la situación para buscar la respuesta adecuada. Estos son unos gráficos ejemplificando lo que sucede con la andropausia. Puede haber una caída de los tejidos, una acumulación, así como en las mujeres cuando caen los estrógenos, empieza a haber acúmulo de grasa en el abdomen, también en el hombre puede suceder y esa barriga cervecera puede ser un indicativo de la disminución de producción de testosterona. La disminución de masa muscular, la sarcopenia, que ya la habíamos mencionado, es otro signo de la disminución de la producción de testosterona. Por supuesto, puede haber aumento de peso, puede haber una gran irritabilidad, se le salta el fusible con mucha facilidad, puede irse al otro extremo y estar deprimido, todo se ve negro, todo se ve catastrófico, está a punto de acabarse el mundo, no, ni se diga. Puede haber nerviosismo, salta con cualquier estímulo pequeño. La reducción de fuerza y volumen de la eyaculación. La eyaculación tiene menos líquidos y como hay menos líquidos, pues obviamente tiene menos volumen. Y a su vez la expulsión por parte de las glándulas respectivas hace que tenga menos fuerza, todo debido a la disminución de la producción de testosterona. El deterioro óseo. Puede haber dos razones. Una, que de por sí empieza a disminuir la masa ósea, como hay menos músculo, hay menos esfuerzo mecánico del hueso, entonces ya no se necesita un hueso tan fuerte, de manera que se disminuye la calidad del hueso. O puede suceder que simplemente por aquello de la fatiga, de la falta de entusiasmo, ya no hay actividad física y como no hay ejercicio, pues entonces hay disminución también de la calidad del hueso. Hay en algunas oportunidades algo parecido a esos bochornos femeninos porque hay sensación de calor en el rostro, puede haber problemas circulatorios en general, se presenta la sudoración o puede haber dolores de cabeza. Esa caída de niveles de testosterona, aparte de causar esto que hemos mencionado, puede abrir la puerta para que haya problemas tanto en la parte ósea, con esa disminución de la calidad, o pueda empezar a haber procesos de acúmulo de placa en las arterias, puede haber problemas de tipo cardíaco. Hay que mirar, como les he mencionado en varias oportunidades, la característica del buen ejercicio médico es determinar ese síntoma en particular a qué se está debiendo, por qué se origina.
y no arrancar de inmediato. No, es que como yo tengo problemas cardíacos, eso es que me falta testosterona y correr a buscarse el respectivo suplemento vitamínico para aumentar la virilidad. No estamos hablando de eso, espero que quede muy claro. Entonces, menopausia y nutrapédica. ¿Qué hacemos? ¿A qué podemos acudir? ¿Qué puede ayudar para que la menopausia, nos devolvimos a las mujeres, se pueda contrarrestar con una mejor comida, con una comida inteligente, con una nutrición orientada a conseguir un propósito de salud? Eso es nutrapédica. ¿Qué podemos hacer? Uno de los cocos, de los grandes cocos de la menopausia se llama osteoporosis. Entonces hay que correr a comprar litros y ríos de leche para poder tomar el calcio suficiente. Falso. Eso no es cierto. Aparte que la leche como tal puede generar más problemas que resolverlos, el calcio que aporta es muy dudosa la cantidad que realmente llegue al hueso. Esa característica que poco se menciona se denomina biodisponibilidad. ¿Cuánto de ese nutriente que adquirí realmente llega donde tiene que llegar? Entonces, si queremos hablar de calcio y queremos hablar de biodisponibilidad de elementos para contrarrestar la osteoporosis, tenemos muchos recursos para utilizar dentro de la alimentación. Pero es importante mencionar algo, y es que la osteoporosis no es una consecuencia directa de la edad, es una consecuencia de la falta de actividad física, es una consecuencia de la falta de exposición al sol, es una falta de la buena alimentación. Entonces, por eso hablamos de nutrapédica, porque es la forma de resolverlo tanto en hombres como en mujeres. Entonces, tiene la posibilidad, mediante la nutrición, mediante nutrapédica, de conseguir los recursos nutricionales que le permitan enfrentar, disminuir, mitigar los efectos de la menopausia en términos de osteoporosis. Entonces, ¿qué hago? Preguntarán. Si no se debe tomar leche, entonces, ¿qué hay que hacer? Les presento los alimentos que no tienen nada que ver con leche y sin embargo son riquísimos en calcio. Miren ustedes, 100 gramitos, 100 gramos, 10 cucharadas de, por ejemplo, ajonjolí, 10 cucharadas de ajonjolí le proporcionan todo el calcio que necesita para el día. No le estoy diciendo que se coma 10 cucharadas de ajonjolí. Obviamente puede consumir otras fuentes que ya las veremos de calcio, pero si el asunto fuera solamente con ajonjolí, al consumir esos 100 gramos, estamos adquiriendo todo el calcio que se requiere para un día completico. Pero fíjense que no solamente se adquiere calcio, se adquiere toda una serie de nutrientes, fibra, hierro y grasas buenas. Entonces, aquí tenemos. Ahora, si les pareció interesante la ajonjolí, vénganse para acá. Miren este, por ejemplo, la amapola. Les da casi que una vez y media esas mismas 10 cucharadas, esos 100 gramos de amapola, de semilla de amapola, le puede dar 1438 miligramos de calcio.
que eso es 1,5 veces lo que necesitamos normalmente un adulto corriente para el día. Es el 150% de lo que se requiere. Tenemos las semillas de chía, tiene 631 miligramos de calcio. Entonces, fíjense ustedes cómo hay muchas opciones, muchas alternativas, nada más en este recorrido breve y rápido de semillas oleaginosas que se consiguen en cualquier supermercado. Semilla de girasol, de calabaza, de ajonjolí, de linaza, de amapola, de chía, de cáñamo, todas ellas. Y apenas hemos hablado de unas pocas. Miren ustedes, por ejemplo, alimentos que contienen bastante calcio, que pueden hacer el aporte que requerimos. 100 gramos de leche de vaca nos proporcionan 130 miligramos de calcio. Pero fíjense cómo las almendras y las avellanas, por ejemplo, en esos 100 gramos tienen 240 miligramos. Pero si usted quiere consumir mariscos, entonces los langostinos, las cigalas, las gambas pueden darle 220 miligramos. Los higos secos 180 y así sucesivamente. Miren ustedes, por ejemplo, las acelgas, las espinacas, todo lo que proporcionan de calcio. Esto, obviamente, en medio de otra gran cantidad de nutrientes que podemos ingerir a partir del consumo de estos alimentos. Lo que les decía antes, yo no estoy diciendo que tienen que comerse las 10 cucharadas de ajonjolí o de semilla de chía. Les estoy diciendo que puede haber combinaciones, como pueden ver, combinaciones con muchas cosas muy distintas para adquirir el calcio, si es que ese es el coco que se requiere para un día para ayudar a contrarrestar la osteoporosis. Miren ustedes el cale. Es una lechuga, para quienes no la conocen, una lechuga con unas hojas de borde crespo. Son unas hojas ásperas, duras, grandes. Se las llama col rizada también. Y podemos encontrar que aporta el 14% del calcio que se requiere para el día. Estamos hablando de 150 miligramos o algo así. Estamos hablando de un vegetal. Esto por mencionar apenas uno. No estoy diciendo que esté presente solamente en el cale, sino para dar un ejemplo de cómo dentro de las hojas, dentro de las verduras, de las hortalizas, se pueden encontrar nutrientes, se pueden encontrar alimentos con un alto contenido de calcio. Y por supuesto, mire lo que tiene el 200% de la vitamina C que necesitamos, el 300% de la vitamina A que requerimos, el 10% del hierro, en fin. Las semillas de amapola que las habíamos mencionado, que son tan ricas, miren ustedes, en calcio, entonces las conseguimos. Se utilizan hoy día en muchas preparaciones esas semillas de amapola. La humilde batata, la papa de pobre la llaman algunos, con su sabor dulzón y con su colorcito zanahoria, aporta una gran cantidad de nutrientes y aporta algo que se denominan fitoestrógenos, es decir, sustancias que contribuyen a la formación de hormonas que evitan, que disminuyen, que mitigan, que amortiguan el efecto de la menopausia en la mujer. Con esta batata se pueden hacer grandes platos, se puede utilizar como si fuera papa frita, se puede hornear,
se puede preparar un hummus parecido al hummus del garbanzo, se pueden hacer muchos platos que ya veremos en el taller de cocina que haremos. Imagínense esta belleza, alfalfa, alfalfa germinada. Además de tener calcio, tiene magnesio, potasio, vitaminas, casi todo el abecedario A, B, C, E, K. Tiene hierro, selenio, zinc, que son minerales que se necesitan para regular el funcionamiento del organismo, para producción de hormonas y además, por si fuera poco, tienen los ladrillos fundamentales de las proteínas que se denominan aminoácidos. Así que, de nuevo, mostrando ejemplos, estos son apenas ejemplos de muchas cosas que se pueden conseguir. En realidad uno puede germinar cualquier semilla de leguminosa o grano de cereal. Uno puede conseguir brotes, puede conseguir germinar, por ejemplo, el frijol mungo. El frijol mungo es ese frijol pequeñito, oscuro, no es rojo, es más bien de tonalidad verde, que se germina para producir lo que llamamos las raíces chinas. Tenemos la lenteja, que se puede germinar también, la alfalfa que acabamos de verla, los garbanzos, la arveja, todo es susceptible de ser germinado, que además autodigiere el grano. Cuando una lenteja se germina, ya no necesito cocinarla 20 minutos en una olla a presión. La puedo cocinar durante 5 minutos en una cazuela de un wok, por ejemplo. Y se puede comer en un arroz como si fuera arroz chino. Fíjense las enormes posibilidades que hay con alimentación. Alimentación que no necesariamente está centrada en todo lo que nos repiten siempre, que tiene que ser el queso, que tiene que ser el yogur, que tiene que ser la leche. Eso no es cierto. Aquí tenemos opciones y tenemos muchas. Se puede germinar también, se pueden conseguir semillas, semilleros, instrucciones, porque es muy simple y se necesita un espacio de 1 metro por 1 metro para germinar 4 o 5 de estas cosas que estamos mencionando. Se pueden conseguir en los supermercados. Ustedes se acercan en la mayoría de supermercados grandes y encuentran el sitio donde están vendiendo las semillas orgánicas certificadas para poder hacer estos semilleros de berro, del rábano, calabaza, girasol, ajonjolí, etcétera. Se consiguen sabores de todos los tipos que a ustedes se le ocurran. La alfalfa es de un sabor muy rico, dulzón, algo dulzón. La mostaza es un poquito picante. El rábano también es picante. La cebolleta también es picante. El trigo tiene un sabor más bien dulce, el pasto de trigo. Se pueden hacer muchos germinados, todos ellos riquísimos en minerales, en calcio, en muchas cosas que requerimos para mejorar la sintomatología de la menopausia. Y miren esto, pónganle mucha atención. Coma tofu y calentao. Así lo escribí como suele pronunciarlo la mayoría de gente. El calentao. No dicen el calentado, dicen el calentao. ¿Por qué? Paren por favor las orejas, que este es un tema muy interesante. Resulta que eso que nos decían que la comida recalentada no era buena idea, que era mala, que era pesada, se ha ido descubriendo de hace un buen tiempo, se viene trabajando con algo que se llama almidón resistente. La papa tiene almidón, el arroz tiene almidón, el maíz tiene algo de almidón. Entonces, esos productos, el plátano, esos productos se cocinan
se guardan en la nevera y el proceso de calentamiento, enfriamiento de ese almidón hace que se enreden sus moléculas, que se anuden, que se le formen trebejos muy difíciles de desatar. Cuando llegan al intestino, el intestino no los puede romper. Entonces se quedan en la superficie del intestino. Ese almidón resistente generado en ese plátano, en ese arroz, en ese maíz, en esa lenteja, en ese frijol que estuvo cocinado, que estuvo guardado en la nevera, hace que las bacterias necesarias del intestino, eso que llamaban flora bacteriana, que hoy se llama biota, permanezcan, crezcan, se fortalezcan. Y como se fortalecen, nos ayudan a tomar los fitoestrógenos, en este caso del tofu, pudiera ser de otros alimentos, para potenciarlos, si se puede llamar así. Entonces, la combinación de tofu con calentao es algo que va a aportar muchos elementos que ayudan a disminuir la sintomatología de la menopausia. Miren una bebida fermentada a base de arroz con adición de probióticos. ¿Ya adivinaron qué es? ¿Ya adivinaron? ¿Ya se ubicaron cuál es esa bebida fermentada de arroz con adición de probióticos? Levante la mano el primero que sepa. Pues el humilde masato. Al igual que lo que acabamos de mencionar, esa presencia de cierto tipo de bichos saludables en esa bebida fermentada ayuda a que los nutrientes que adquirimos a través del tofu, a través de la soya, a través de la lenteja, a través del arroz, todo ese tipo de elementos que adquirimos que ayudan a regular las hormonas, pues se fijen mejor en el organismo, funcionen mejor. Así que hay que acompañar esas comidas de la correspondiente ración de fermentados. De los fermentados corrientes que solemos hacer, no se necesita nada sofisticado. La kombucha, que la mencionamos tanto, que viene preparada a partir del té, el guarapito común y silvestre que se hace en la casa a partir del jugo de piña, todo eso ayuda, de manera que vale la pena pararles bolas. Pero sobre todo, es un asunto de actitud, un asunto de pensamiento, un asunto de asimilación de la situación. Entonces, sobre todo, queremos recordarles a todas las mujeres que sobre todo en la menopausia hay que mirarle el lado positivo, o sea que hay que ser felices. Así que con esa gran sonrisa despedimos este segmento porque vamos a pasar, no, esperen, no hemos terminado. Vamos a pasar al segmento de nosotros los varones. Pero hay que ser sobre todo feliz y no afrontar la menopausia como la catástrofe que se me acabó la vida, me acabé como mujer. No, nacen muchas oportunidades y hay que disfrutarlas. La andropausia. Ya hemos tocado el tema, ya hemos dado algunos apuntes. Esa andropausia también puede recibir el auxilio de nutrapédica, ayudarse a través de la alimentación. Parte de lo que hemos mencionado no solamente aplica para las mujeres, aplica, por supuesto, también para nosotros, de estos consejos que hemos mencionado hasta ahora. Pero veamos algunos que pueden aplicar específicamente en el caso de los hombres.
Decíamos hace un rato que hay que revisar si hay problemas de erección, porque si bien es cierto que pueden estar relacionados con situación de producción de testosterona, no es la única causa. Entonces, les recalcamos que es importante revisar eso que hoy día se ha popularizado con el nombre de comorbilidades, las enfermedades no contagiosas de carácter crónico que afectan a muchas personas. La tensión alta, la tensión arterial alta, la diabetes, el colesterol elevado, el ácido úrico elevado, los triglicéridos elevados, todas esas comorbilidades pueden contribuir de alguna manera al deterioro de la salud sexual. Entonces hay que mirar, hay que estudiar con el médico para ver que no se trate únicamente de una situación de testosterona. Hay que mirar que la producción de hormonas está también muy relacionada con nuestros ciclos diarios. Entonces, si no hay un buen sueño, si no hay un buen descanso, hay una alta probabilidad que se nos altere la producción de testosterona. Podemos ayudarnos con los huevos. Una común y corriente pericada puede ayudar, puede contribuir con los elementos que tiene, con la colina que tiene, con las proteínas que tienen, para empezar a sentar las bases, los fundamentos, para ir mejorando la producción de hormonas, la producción de hueso, para mejorar la producción de músculo, para mejorar las consecuencias de la andropausia. Que el huevo me sube el colesterol, eso no es cierto. Nadie se va a comer 10 huevos diarios. Bueno, sí, hay gente que se los come en el gimnasio, pero alguien no se va a comer de manera regular esos 10 huevos, entonces comerse 1 o 2 huevos diarios no le va a afectar y sí le da posibilidades de contribuir a resolver la situación. Recuerde que hoy día venden claras. No está el huevo completo, está la clara separada, la venden en unas vasijas, en unas botellas, de forma tal que usted pone 2 huevos o pone un huevo y le echa una cantidad encima de claras y de esa manera tiene más proteínas, tiene otros nutrientes si es que le preocupa comer muchas yemas. Los ajos son otro elemento que contribuye a contrarrestar los efectos de la andropausia. Los ajos tienen una serie de elementos que nos aumentan el óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que se produce en el organismo y que ayuda a mejorar la microcirculación, es decir, dilata los vasos sanguíneos. Y recuerden que mencionamos hace un rato que la erección tiene problemas no precisamente porque haya problemas en la testosterona, sino porque de pronto hay problemas en la circulación. Así que el ajo contribuye con la resolución de ese problema. Adicionalmente, el ajo ayuda a disminuir los niveles de la enemiga de la testosterona que se llama cortisol. Y como disminuye los niveles de cortisol, entonces mejora esa testosterona que está disponible para cumplir las funciones que requerimos en el organismo. El aguacate, el humilde y corriente aguacate, que para nosotros es una maravilla conseguirlo en cualquier esquina de cualquier barrio. El aguacate y realmente la mayoría de grasas insaturadas, de grasas saludables, de grasas buenas que conseguimos en nueces, que conseguimos en el aceite de sacha inchi, que conseguimos en el aceite de olivas. La nuez de nogal, ¿recuerdan esa que parece un cerebrito? Pues contiene una buena dosis de vitamina E y la vitamina E contribuye a aumentar la testosterona y a aumentar el deseo sexual. Además tiene selenio.
Este es un mineral que influye en la producción de la testosterona, de manera que por varios lados contribuye la nuez de nogal, las grasitas que tiene también, como en el caso del aguacate, esas grasas saludables ayudan a mejorar la función sexual, ayudan a producir las hormonas. ¿Quién lo creyera? El humilde coliflor, el repollo, el brócoli disminuyen la producción de estrógenos en los hombres, en los varones. En el sexo masculino se producen hormonas femeninas. Y se producen hormonas femeninas por varios motivos. Primero, necesitamos una cierta cantidad de ellas, pero además, cuando hay sobrepeso, se puede producir un exceso de hormonas femeninas, de estrógenos. Entonces, el coliflor, el repollo, el brócoli ayudan a capturar ese exceso de estrógeno y así aumentan la eficacia de la testosterona, defienden a esa testosterona que está circulando para que pueda cumplir bien con sus efectos. ¿Reconocen? ¿Se dan cuenta qué es esto? Arándanos que los tenemos ahora por todas partes. Esos arándanos pueden disminuir igualmente la cantidad de cortisol que está circulando y como consecuencia nos aumenta la producción de testosterona. Disminuyendo el cortisol y aumentando la testosterona se va a mejorar, por supuesto, el rendimiento sexual. Las ostras, esto casi que ni para qué lo menciono. Desde hace muchísimo tiempo tenemos clarísimo que las ostras, por su contenido de zinc, inciden directamente en la producción de esperma y adicionalmente inciden en la producción de ayudan a que la testosterona no se transforme en estrógenos porque puede haber fenómenos que hagan que la hormona masculina se vuelva femenina. Y eso lo ayuda a frenar el zinc contenido en muchos alimentos, entre ellos las ostras. Los champiñones ayudan con el cáncer, ayudan con muchas enfermedades, proporcionan una excelente nutrición, una buena cantidad de algunos minerales y por si fuera poco, hacen que la testosterona se utilice mejor en el organismo masculino. Entonces hay que consumir champiñones. Las algas casi nunca se ven en la alimentación. Con mucha frecuencia se las menciono a las personas y no consideran ese pasto del mar, esas algas, esas hojas que crecen allí como una opción viable de alimentación y resulta que tienen muchos de los llamados oligoelementos, minerales que se requieren en cantidades muy pequeñas, pero que en este caso específico contribuyen a la producción de testosterona. Entonces no olviden las algas, la más común, la más corriente, la que más se conoce es el alga nori, que es la que se utiliza para envolver el sushi, pero no es la única. En nuestro medio se puede conseguir algas kemp, se pueden conseguir wakame, se puede conseguir algas golden, ahí consiguen y las pueden utilizar en ensaladas, la pueden comer directamente, utilizarlas para contribuir a hacer cremas, en fin. No se entusiasmen comiendo algas, se pueden comer 1 o 2 veces semanales porque como tienen yodo, estimulan la función del tiroides y aceleran un poco. Entonces no hay que pasarse de consumo. El chocolate, el cacao, más exactamente, el cacao.
ese cacao negro amargo que se utiliza en las chocolatinas, que se utiliza de muchas formas, tiene una sustancia que ayuda a mejorar la energía, el humor en general, el estado de ánimo, y definitivamente el estado de ánimo incide mucho en cómo funciona nuestro cerebro, en cómo se produce testosterona. Así que es una buena forma de mejorar la producción de testosterona a través del consumo de cacao. Un cacao común y corriente se puede hacer con leche de coco, un buen chocolate para tomarlo a manera de bebida, porque de alguna manera se demonizan las bebidas oscuras, y como el chocolate es oscuro, entonces, oh, no, no se puede consumir. Eso no es cierto. El cacao contiene muchos beneficios, bastantes, que se conocen desde hace mucho tiempo, y puede contribuir también a la salud de la vida sexual. Hay que tener en cuenta precisamente que el órgano sexual más importante, ¿cuál es? El que prima sobre todos, definitivamente, es el cerebro. Hay que mantenerlo saludable a través de una buena nutrición, a través de Nutrapédica. Muchísimas gracias. Esto era lo que teníamos para ustedes hoy. Esperamos que haya sido de alguna novedad, que les haya aportado algo para entender que definitivamente la mejor herramienta para tener una vida de calidad en todos los sentidos se llama Nutrapédica, comer para sanar. Muchas gracias por acompañarnos. Regreso contigo, Rafael. Doc, hay una pregunta Sí. en pantalla, pégate al StreamYard. Ya va. A ver, ajá. El guarapo de panela o la chicha, ambos sirven, son una buena opción. El guarapo de panela generalmente se puede hacer con cascarita de piña, queda bueno. La chicha, preferiblemente que no tenga un contenido alcohólico de mucho tiempo. Si me dan a escoger entre los dos, prefiero el guarapo, pero es una buena opción. Con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. María Eugenia, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy amable por su comentario. Con gusto, Carlos. Gracias por acompañarnos. Saludos, Lorena. La esperamos, Lucena, con muchísimo gusto. Aquí estamos disponibles para escucharle sus inquietudes. Gracias, Helman. Muchas gracias. Sí, Yolanda, esa es uno de los que consideré dentro de lo que se puede mencionar. No es que tenga estrógenos directamente, pero sí contribuye a la formación de estrógenos, y además puede contribuir a la formación de ese almidón resistente que mencionábamos. Entonces, definitivamente sí hay que incluirlo en la dieta de la menopausia. Gracias, Rosmira, muy amable por sus comentarios y por su compañía. Definitivamente, la maca, para quienes no la conocen, es conocida también como ginseng peruano. Es una especie de papa que contiene muchos elementos que ayudan tanto a regular el estado de ánimo como a mejorar el funcionamiento del organismo en general. Entonces, la maca se puede conseguir en polvo, se puede conseguir fresca, ya es un poco más difícil, pero se consigue definitivamente y es un muy buen aporte. Está la maca, está el jengibre, está el ginkgo biloba, está el kudzu, está la ashwagandha. Todos ellos tienen más o menos ese mismo mecanismo de acción que por muchas vías contribuyen a mejorar la vida sexual.
No los incluimos porque en sentido estricto no eran alimentos, son más bien como fitoterapéuticos, por eso no los incluimos, pero sí, es un buen apunte. La maca es muy buena para estos propósitos. Con mucho gusto, Silvia, y gracias por acompañarnos. Elizabeth, desde las Duitamas, muchas gracias por la compañía. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos haber hecho algún aporte. Acompáñenos, bajen, aquí pueden bajar, tomen nota de este enlace. Ahí pueden obtener nuestra guía nutrapédica de menopausia y andropausia con algunos apuntes. Es gratuita para ustedes que nos acompañan. Aprovechen que estará únicamente disponible por hoy, así que aprovechen, bájenla, léanla y si tienen preguntas, con el mayor de los gustos estaremos respondiendo. Si se consigue en polvo, se pueden consumir 1 o 2 cucharadas por día en alguna bebida. Están preguntando sobre la maca para quienes no vieron la pregunta. Muchas gracias por la compañía, muy amables. Les deseamos muy buena noche y gracias por habernos acompañado.